¿Qué tal, mis comelones? Bienvenidos a un nuevo video, y para hoy vamos a hacerles algo bien chévere, ya que estamos en este tema, en este ambiente todo tropical. Queremos hacerles una receta, pues obviamente no es que sea la super receta y tal, pero sí, es una receta de una carne bien rica. Vamos a prepararles un New York Steak, ¿ok? Y para eso vamos a necesitar una buena carne. En este caso tenemos este corte New York que viene empacado al vacío. Viene, como pueden ver, su parte de grasa, que es lo que caracteriza este tipo de cortes. Viene algún tipo de grasa intramuscular. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Ojo que para esto vamos a necesitar unos acompañantes, que obviamente les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar con la receta. Vamos a cortar aquí el empaque y vamos a sacar nuestro corte New York. Como pueden ver, tiene su capa de grasa. En el filo hay alguna cantidad de grasa intramuscular. Eso es lo que hace que la carne sea un poco más suave. A mí me gusta este corte, o cualquier tipo de carne que vayas a preparar siempre debe tener unos buenos acompañantes. Y para este caso voy a utilizar aquí unas papas que tengo ya previamente lavadas, bien lavadas. De hecho, son como 3 o 4 lavadas con agua limpia y ella sale como muy blanca. Ese es el exceso de almidón que carga la papa. Vamos a cocinarla. No cocinarla porque no vamos a utilizar ningún tipo de agua ni nada. Vamos a meterla en el mismo sartén con aceite. Vamos a poner las papas aquí. Aunque están crudas, no significa que no se vayan a cocinar. Obviamente sí van a alcanzar a ablandarse. No es lo mismo que de pronto ponerla en agua caliente con sal y ese tipo de procedimiento. Aquí vamos a hacer algo un poco más rápido. Y a esto vamos a ponerle sal. Y bueno, para este acompañamiento vamos a utilizar estos espárragos, y yo le corto los tallos para utilizar la parte útil del espárrago. La sal que usted le quiera poner, eso es a opción de ustedes. Lo importante es que el espárrago empiece a suavizar. Vamos a ponerle un poquito de paprika para darle un poquito de color a la papita. Ya están casi blandas, o sea que ya estamos listos para empezar la cocción de nuestro New York Steak, que es el plato principal, el rey de esta vaina. Bueno, mis comelones, vamos a retirar aquí ya las papas, que después vamos a utilizar para acompañar nuestro plato. Esta sería la guarnición, y vamos a retirar los espárragos. Y bueno, mis comelones, aquí les presento la razón de ser un New York Steak con su capa de grasa lateral, que lo hace de pronto más tierno a la hora de cortar, a la hora de comer, pero no significa que este sea de menor calidad. Entonces vamos a proceder a preparar esta belleza, y bueno, ya les voy contando cómo va quedando este plato. Y vamos a dejar esta belleza alrededor de unos 4 o 5 minutos por lado para lograr un término medio, casi que 3/4. A este trozo de carne tan especial como es el New York vamos a agregarle sal. Listo, mis comelones. Ahora vamos a ponerle a esta preparación un ajo rostizado, que ya yo lo tenía aquí en la sartén puesto. Y le vamos a poner mantequilla, una buena cantidad de mantequilla. Y le vamos a poner romero. No saben lo increíble que es este sabor. Estamos dándole el tiempo a cada lado. Ahora que lo volteemos y que se derrita la mantequilla con el ajo y el romero, vamos a empezar a bañarlo. Vamos a darle la vuelta
pueden ver, ya hay una cocción, un poco de pimienta molida, a masajear esta carne con la mantequilla de manera que pueda absorber todo ese aroma de la mantequilla, el ajo y el romero. Una eternidad más tarde. Y bueno, mis comelones, esto está listo. Vamos a proceder a retirarlo. Y bueno, mis hambrientos comelones, creo que hemos llegado ya al final de nuestro video. Vamos a cortar nuestro New York acá en Sudamérica, en Colombia. Básicamente, pues quiero mostrarles cómo debería ser una carne bien preparada con un buen sabor. Espero que disfruten esta receta. Vamos a empezar aquí a cortar. Y bueno, como pueden ver, en la parte del centro, la parte más gruesa, como 3/4, pero para mí es como un medium well, o sea que es un término medio, porque hay todavía presencia de sangre interior que lo hace jugoso. Y vamos a servir este plato. Vamos a ponerle espárragos, las papitas, acomodar el New York steak aquí. Llevamos aquí los bordes del plato para que se vea presentable. Y bueno, listo. Aquí tenemos nuestro New York steak, pero está bien cocida. El sabor es increíble, de primera. Una eternidad más tarde. Suscríbete a mi canal y no olvides darle like, picarle en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Saludos a la abuela. Recuerden que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Nos vemos en un próximo video, mis comelones de New York.